Estamos todos por aquí. Entonces, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los becarios CAS Guatemala por estar en nuestra sesión de uno de los últimos after meetings que vamos a hacer con ustedes, que hemos organizado con la Junta Directiva para el día de hoy. Hoy vamos a tener una intervención también de una ex becaria CAS Guatemala, Astrid del Tetón, estará con nosotros con el tema de economía social de mercado. Así que le damos muchísimas gracias por estar ustedes puntuales y anuentes a nuestra, pues, en nuestro seguimiento de los eventos CAS. Sin más que agregar, quisiera darle la palabra al señor Rudolf Thuisen, quien dará unas palabras de bienvenida a todos los becarios que están ingresando, y posteriormente yo estaría presentando a la experta Astrid del Tetón. Muchas gracias, Annalisa. Buenas tardes a todas y todos. Les saludo muy cordialmente. Les agradezco también su participación. Tenemos muchos y muchos más becarios y becarias, pero ustedes están acá y les agradezco mucho su participación. Más que todo, muchísimas gracias a Astrid, nuestra ex becaria. Es un honor contar con su presencia y su presentación, más que todo. Que disfruten este evento, que participen activamente y que muy pronto nos podamos reunir presencialmente otra vez muy pronto. Muchas gracias y con ese le dejo la palabra a usted, Annalisa, otra vez. Sí, correcto. Gracias, Rudolf. Gracias. Okay, entonces voy a presentar a la magíster Astrid del Tetón, que como muy bien nos indicó Rudolf, ha estado con nosotros en ocasiones anteriores y ella es ex becaria de Konrad Adenauer en años anteriores. Entonces, ella posee un magíster en desarrollo por la Universidad del Valle de Guatemala y es licenciada en economía por la Universidad Rafael Andívar. Ha realizado estudios especializados sobre análisis y evaluación de impacto en proyectos como el PEM, el Banco Mundial, el Instituto de Poverty Action Lab. También se ha desempeñado como directora de Departamento de Economía. Ha sido editora de la revista académica ECO y actualmente es investigadora económica del Instituto IDIES. Ha elaborado consultorías para entidades nacionales e internacionales como en el Ministerio de Economía, USAID, entre otros. Es docente también de cursos en la universidad como de macroeconomía, desarrollo y crecimiento económico, entre otros. Y también cuenta con varias publicaciones en temas empresariales, de desarrollo económico y revistas especializadas. Sin más que agregar, le doy la palabra a nuestra ex becaria y docente y magíster Astrid del Tetón con el tema de economía social de mercado. Muchas gracias, Annalisa, por la presentación. Muchas gracias, Rudolf, también, y también a toda la asociación, digamos, de ex becarios CAS, ¿verdad? Es un gusto estar aquí con ustedes hoy y bueno, y conversar de este tema que me apasiona mucho, ¿verdad? En lo personal. Como economista, analizamos diferentes modelos y teorías económicas. Y siempre he visto la importancia de no solo analizarlos desde como el debate ideológico, que muchas veces ahí se quedan el debate, pero también desde los resultados de estos modelos que se han podido ver patentes en los países a través de diferentes indicadores, no solo económicos, pero también sociales. Creo que este es un análisis que también tenemos que hacer todos nosotros. Y por eso es que me gusta mucho el análisis de este modelo de economía social de mercado.
porque creo que es un modelo, como se ha visto, que es tanto ético como económico, que se ha puesto en práctica en Alemania, que no solo conjuga ciertos valores como la libertad, el bienestar, la justicia, pero también en el tema económico provee como ese equilibrio que realmente se necesita, que tenga que ocurrir en una economía. Hay, quisiera empezar la presentación con una pregunta que muchas veces podría ser como simple, pero desde esta pregunta surgen diferentes como ideas, ¿verdad? Por eso quisiera que empezáramos con una pequeña como actividad. Hay un link que les vamos a compartir en la aplicación de Menti y si ustedes pudieran como ingresar y así pueden empezar a votar, ¿verdad? Para escucharlos a ustedes qué es lo que opinan al respecto. Entonces, si le pueden dar clic, va a encontrar como una primera pregunta. Voy a presentarla para poder ir viendo en tiempo real cómo están las votaciones. Entonces, la pregunta es si debe el Estado o no participar en la economía. ¿Por qué? Porque hemos visto que a lo largo de diferentes tendencias económicas a lo largo de la historia se han podido dividir como en dos. Los que están a favor de la intervención y los que están en contra de la intervención, ¿verdad? Entonces, aquí ya podemos ver algunos que sí. Van 5 votando. 6. 7. 8. Vamos a ver. Ya vamos 10. 11 que han estado participando. Vamos a ver si tenemos algunos más. Pero con las respuestas a estas preguntas, la mayoría de ustedes está de acuerdo que el Estado sí tiene que participar en la economía. Ahora la pregunta podría ser, ¿cuánto tiene que participar en la economía? ¿Verdad? ¿Qué tanto tiene que participar? Entonces, para la siguiente, quisiera que ustedes respondieran aquí en la siguiente slide, en diferentes como escenarios, si están de acuerdo o en desacuerdo. La primera dice si el Estado debe intervenir en todas aquellas situaciones en las que el mecanismo del mercado no funciona adecuadamente. O si están de acuerdo que debería intervenir para controlar y reducir el poder monopólico o esa concentración de mercado. O 3, si creerían que debería intervenir en la estabilización de un ciclo económico o para brindar igualdad de oportunidades. O también para que las iniciativas privadas no contradigan con los objetivos sociales o con la libertad de los demás. ¿Qué tanto creen que debería intervenir el Estado en estas situaciones particularmente? Hacia la derecha estarían todos los que están de acuerdo en que lo haga y a la izquierda los que están en desacuerdo. Vamos a ver. Y dependiendo aquí de las respuestas que hayan visto, vamos a ir viendo dónde se ubica, ¿verdad? En qué punto se ubica el modelo de economía social de mercado en cuanto a estos puntos, ¿verdad? Que nos van a dar como esa idea de cuál es lo que se propone dentro de los lineamientos, ¿verdad? El promedio en general está básicamente arriba de 5, o sea que están en teoría más de acuerdo con esa intervención que en desacuerdo. Que es un punto ahí interesante, ¿verdad? Vamos a regresar después para ver cómo están ahí los resultados al final. Entonces, ahorita ya pueden ver la presentación. Sí, ok. Ya lo tengo.
Muy bien. Entonces, la economía social de mercado es este modelo, ¿verdad? Que por Alfred Müller-Armack, que la definía de la siguiente manera. Es una idea de ordenamiento económico que persigue el objetivo de combinar la base de una economía competitiva, libre iniciativa, progreso social, pero también asegurando a su vez por el rendimiento de una economía de mercado. Entonces, bajo esta definición, estamos hablando que es todo un sistema, tanto político como económico, que está basado en la propiedad privada, en la competencia, en un Estado de Derecho, pero también tiene compensaciones sociales. ¿Y por qué es importante esto? Es que lo central de este modelo es que se basa en el respeto por la dignidad del ser humano, ¿verdad? Este es un punto crucial que se diferencia de otros modelos, de otras teorías y otras corrientes de pensamiento. Hay una frase que me gusta mucho que menciona otro de los teóricos de la economía social de mercado, que era Ludwig Erhard, que él decía: quiero probar con mis propias fuerzas, ¿no? Quiero hacerme cargo yo mismo de los riesgos que enfrento en mi vida. Quiero ser responsable de mi destino, pero te encargo a ti, Estado, de crear esas condiciones para que pueda hacerlo. Entonces vamos a ver esa combinación de esas habilidades y esa libertad individual, pero que tiene que estar dentro de un contexto de oportunidades que van a estar a cargo de ser ofrecidas por el Estado. ¿Qué no es economía social de mercado? Y este es un punto que sí hay que aclarar, porque hay diferentes como corrientes, diferentes como extremos de los que están completamente a favor de la libertad de mercado sin intervención estatal, y también hay otras teorías que están en el otro extremo, donde se basa en una economía de planificación centralizada o dirigida, ¿verdad? En estos diferentes modelos, usualmente es el Estado el que va a tener este monopolio de las decisiones. Y lo va a hacer tanto en el ámbito político como en el ámbito económico. Y en este punto es donde no se considera que haya propiedad privada, sino que la propiedad es estatal. Y quien toma las decisiones en todo ámbito sería el Estado. Hay muchos modelos como el socialismo, ¿verdad? Y hay países donde han intentado, ¿verdad?, desarrollarlo y aplicar este tipo de modelos. Sin embargo, los resultados, al verlos tanto en el ámbito de libertades, que es muy importante, como en el ámbito de resultados, tanto en temas sociales como en temas económicos, hemos visto que carece, ¿verdad?, de alguno de estos elementos que son muy importantes. Y en esencial, en el tema de las libertades individuales. Es muy importante recalcar que en economía social de mercado se rechaza esta planificación central. ¿Por qué? Porque aquí se establecería un monopolio del Estado, que sería el que toma las decisiones. Y en economía social de mercado es incompatible con cualquier tipo o forma de concentración económica, ¿verdad? Porque esto usualmente, y la historia lo ha demostrado, que resulta la mayoría de veces en un abuso de la posición de dominio. Va a estar en contra tanto de esta concentración económica del sector privado, pero también de una concentración del poder estatal. Entonces, vamos a ver cómo es importante estos contrapesos y que no se dé esta concentración económica. Entonces, la economía social de mercado sí interviene el Estado, pero no a ese extremo, ¿verdad?, de tomar todas las decisiones. Del otro lado del extremo estaría una economía que se basa en el mercado, donde la participación estatal sería muy, muy limitada. Y en este modelo, en la teoría económica, se analiza cómo si las personas tienen propiedad privada y hay competencia, es decir, hay muchos oferentes, muchos demandantes, la moneda es estable, el mercado funciona bien. Es decir, que en ese punto donde la oferta y la demanda se interceptan y las personas pueden hacer libremente sus decisiones de compra
y de venta, ahí se establece como ese equilibrio idóneo que tanto resulta en maximizar como el beneficio para los que producen como para los que necesitan los bienes y servicios. Y la economía de mercado, de los clásicos que analizan el tema económico y el funcionamiento de mercado, está Adam Smith, que él lo ilustraba como esa mano invisible que ocurre en la economía, ¿verdad? Que no es el panadero por su benevolencia o deseo de alimentar a las personas que produce y vende pan, sino porque él también tiene ese interés en recibir ingresos para poder comprar otros bienes y servicios que necesita, ¿verdad? Pero a la vez, al producir este pan, va a beneficiar a las demás personas que quieren consumir este bien, ¿verdad? Y así lo mismo sucede a gran escala en la economía. Por un lado, los que producen, o sea, producen esos bienes que necesitan las personas y beneficiando a las personas, satisfaciendo esas necesidades, pero también ellos pueden tener ingresos para comprar otros bienes. Y si hay suficiente oferta, ¿verdad? Si hay oferta, hay muchos oferentes de ese bien, entonces en ningún momento puede darse un abuso de poder. Y al final los precios se van a ir estableciendo libremente conforme lo demandan los consumidores y conforme a los costos de los oferentes, ¿no? Porque obviamente un oferente no va a establecer un precio que esté por debajo de sus costos, ¿verdad? No sería estable a un mediano plazo, ¿verdad? Entonces tendría que poder satisfacer los costos. Y al final, los consumidores, si tienen diferentes opciones y el producto es similar, van a tener la opción de la libertad y decidir qué producir. Y en ese punto es donde los oferentes, con su iniciativa, con la innovación, tratando de buscar maneras más eficientes de producir o de crear nuevos productos, se va creando este desarrollo y este crecimiento económico y estas ventajas tecnológicas y de innovación de productos y de servicios. Entonces, en ese punto es donde se obtienen esa maximización de beneficio de toda la sociedad. Pero se tienen que cumplir al menos estas 4 condiciones, ¿verdad? Es que exista propiedad privada, y para que exista propiedad privada necesitamos a alguien que proteja la propiedad, o sea, la vida y mi casa, el terreno, la empresa. Entonces sí se necesita ese Estado que garantice ese Estado de Derecho que necesitamos, tanto las leyes como que se cumplan. También tiene que haber competencia, es decir, que en este punto no es que vamos a encontrar un monopolio o solo una empresa, sino que tendrían que haber muchas empresas compitiendo, muchos oferentes y también muchos demandantes. El tercero es que la moneda sea estable, es decir, que no haya elevados niveles de inflación, porque la inflación hace que no tengamos esa certeza de cuánto va a valer el dinero de un día para otro. Entonces necesitaríamos que también el Estado garantice esa estabilidad en los precios. Además, tendrían que haber muy pocas o prácticamente ninguna externalidad. Las externalidades son como estos efectos que recaen estos costos que recaen en terceros, que son ajenos a la actividad. Por ejemplo, una empresa que en su proceso de producción utiliza el agua de un río, pero luego tira el agua y no hacer todo el proceso de limpieza. Entonces, eventualmente, el agua del río va a tener que estar limpiada por alguien más, ¿verdad? Por las personas que lo consumen, y va a recaer en un costo en los demás, que son ajenos a la empresa que está utilizando este recurso. Entonces, en este punto tendría el Estado que establecer ciertas reglas para que la empresa, no solo si va a utilizar el agua, también asuma el costo de la limpieza, ¿verdad? Antes de devolverla en un estado contaminado, por ejemplo, ¿verdad? Y también tendría que haber información que esté disponible para todos, al alcance de todas las personas para que puedan tomar las mejores decisiones de consumo, ¿verdad?
y de producción. Pero, ¿qué es lo que nos encontramos? Obviamente, si esto se cumple, el mecanismo de mercado funciona bien. Pero, ¿qué es lo que sucede en la realidad? La realidad dice que las situaciones de mercado, ese equilibrio perfecto que estudiamos en los libros de economía, rara vez se da en la realidad, ¿verdad? Las condiciones nunca son perfectas. ¿Y qué es lo que vemos? Que hay diferentes ocasiones donde falla el mercado. Son todas las situaciones en las que este mecanismo no está funcionando bien. No está funcionando bien, primero, porque en Guatemala vemos los elevados niveles de pobreza. También vemos que hay esta concentración de riqueza. También vemos que hay competencia desleal. Hay concentración de empresas, ¿verdad? En muchos productos o servicios. Ustedes saben que solo hay un oferente. Y al haber solo un oferente, tiene como esa concentración del poder de mercado y puede establecer precios arriba de los de equilibrio y muy por encima de sus costos, obteniendo ganancias mucho más altas de las que podría obtener en un mercado de competencia perfecta. Y también el tema con respecto al medio ambiente. Vemos que no se está protegiendo adecuadamente al medio ambiente y al final las personas tienen que incurrir en estos costos para limpiarlo, o vemos también los estragos que ya se está ocasionando el cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La teoría que decía que si la economía se dejaba sola, libre, eventualmente íbamos a llegar a una distribución de la riqueza o el ingreso de forma natural, vemos que no ha ocurrido en ningún país. La historia ha demostrado que eso no ocurre. Al dejarse sin intervención, lo que tiende a pasar es que hay una mayor concentración del ingreso, mayor concentración de la riqueza y las oportunidades se crean, o sea, siguen siendo desiguales. Y ya se ha estudiado mucho más a fondo acerca de ese círculo, esa transmisión intergeneracional de la pobreza, que las personas una vez están en esa situación es muy difícil salir, ¿no? Ese pasar de una clase social a otra es cada vez más difícil si no se tienen las oportunidades, el tema de salud, de educación, si no se tienen estas condiciones básicas, es muy difícil hacer este cambio en la misma generación o en diferentes generaciones. Entonces, ¿qué es lo diferente de la economía social de mercado? Es que plantea, sale de esa utopía, ¿verdad? Que los mercados se pueden regular solos, que los mercados pueden lograr esta eficiencia perfecta, porque vemos que eso no ocurre en la realidad. Pero también se aleja de ese extremo donde todo lo tiene que hacer el Estado, sino que está en ese punto medio donde encuentra esa síntesis donde tiene que haber libertad personal y también las personas tienen que ser responsables y tienen obligaciones, pero también en el tema de competencia necesita ese estímulo a la iniciativa privada para que pueda haber innovación, avance tecnológico, esa mejora, ¿verdad? En general, esa eficiencia económica que se puede lograr con las reglas adecuadas. Entonces, es como esa combinación de eficiencia económica, pero a la vez el tema de justicia social, ¿verdad? Una manera fácil, ¿verdad? Que se explica este orden económico y cuál es el rol del Estado en el modelo de economía social de mercado. Una manera fácil de explicarlo es con un partido de fútbol, ¿verdad? Realmente que es como uno de los deportes más populares, ¿verdad? ¿Por qué si hay alguien que le gusta el fútbol, a ver si podría decir por qué es que le gusta ver el fútbol, ¿verdad? ¿Qué es lo que le parece interesante de un partido de fútbol? María Gabriela. Gracias. Pues la verdad que a mí, yo desde que tengo 4 años lo miraba con mi papá y poco a poco me iba metiendo más, se iba aprendiendo las reglas, iba encariñándome con los equipos, incluso con los jugadores. Por cierto, esa foto me hace llorar. Y sí, me parecía muy interesante.
y a la vez es muy complicado. Yo creo que el fútbol es de los deportes que tienen demasiadas reglas y uno creo que no lo termina aprendiendo completamente al final, pero es apasionante y es, no sé, es entretenido y es una forma de ocupar, bueno, de desocupar la mente, pero sí, a mí sí me gusta mucho eso. Gracias. Gabriel. Sí, gracias. Buenas noches. Pues a mí lo que me parece bastante interesante también del fútbol es en cuestión de las ciudades donde se llevan los partidos también, la cantidad de boletería que venden, porque uno se pone a analizar ese tipo de cosas también cuando está viendo los juegos, también los gastos que se realizan y todo. La verdad que eso es un deporte bastante interesante, muy bonito y que también tiene bastante interés económico, de acuerdo a las transacciones de los jugadores, etc. Sí, gracias. Iván. Hola, buenas noches para todos, mucho gusto. Sí, primeramente, pues yo sí soy fanático del fútbol y algo que me encanta, pues es la emoción de apoyar al equipo, pero sin embargo también no es eso de que estar seguros a pesar de las estrellas y los jugadores que uno puede tener. Sin embargo, siempre está también el árbitro ahí que maneja todo en este aspecto, lo que son las reglas y bien como mencionábamos, pues el fútbol, lo que era hace años, ha ido evolucionando conforme lo exige el partido, los sistemas. Hace 2 años, 3 años se implementó el VAR, ahora que hay nuevas reglas. Entonces, eso es lo bonito, tal vez yo como fanático del fútbol, es que se implementan reglas y uno las debe aceptar, aunque se vea que, pues, que afecta a lo que es el equipo amado de uno, pero específicamente está para hacer tal vez ese tipo de justicia y ver que todo está totalmente equilibrado en el partido. Claro. Bueno, Iván, entonces, ¿cuáles dirías que serían como las principales reglas de un partido de fútbol? Sí, muchas gracias. En este caso, considero yo lo que es el fuera de juego, las manos y el juego ofensivo, el juego brusco, con la finalidad, pues, de proteger a los jugadores. Considero yo esas son las 3 reglas importantes en lo que es un partido de fútbol. Claro. ¿Y qué es lo que determina que un equipo gane o pierda? María Gabriela. Yo solo quería agregar otra regla que es muy importante y muy odiosa, la del fuera de juego, que los delanteros tienen que estar alineados en cierto punto con los defensas, y lo de quién gana el partido, pues con quién haga más goles, la verdad. Exacto. Entonces, como ustedes mencionaron, las reglas ya están fijas, ¿verdad? No es que empiece el partido y cambien las reglas, ¿verdad? Las reglas ya están fijas, son conocidas por todos, todos tienen acceso a esta información. Además, hay un objetivo básico, ya se sabe, quien meta más goles es el que gana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si, bueno, obviamente están las reglas, está el fuera de juego, no pueden tocar la pelota con la mano, a menos de que sea el portero en el área, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si empiezan, el portero no marca faltas desde el primer momento? ¿Qué creen ustedes que va pasando si él no está marcando las faltas y deja que pasen? ¿Qué creen que pasa dentro de unos minutos en el partido? Desorden. Desorden, ajá. Entonces, al principio, obviamente, empiezan a cometer algunas faltas y eventualmente, si se dan cuenta de que el árbitro no las está sancionando, van a continuar y continuar y continuar, ¿verdad? Entonces, ahí está como un rol importante del árbitro, ¿verdad? Ese de sancionar y velar porque se cumplan las reglas. Y aunque ellos ya sepan las reglas, si no está ese árbitro que las haga cumplir, ¿verdad? En el mismo momento de ejecución, los jugadores de ambos equipos tienen el incentivo de ganar, ¿verdad? A toda costa. Y si no lo sancionan, van a empezar a cometer faltas. Cintia. Gracias. Sí, solo quería comentar que, digamos, el árbitro ahora, por el tema de FIFA y en los juegos, digamos que tiene un aliado que es la tecnología, porque a través de las cámaras, pues sacan ahí si realmente la persona hizo la falta o todo, ¿verdad? Entonces creo que eso es interesante como el árbitro ahora también ya tiene esa herramienta y que se aplica a todo, ¿verdad? Que se puede utilizar la tecnología para realmente ser justos en todo. Claro. Entonces está reduciendo aún más esa discrecionalidad
que tenía el árbitro de sancionar o no, de tener o no una jugada, ¿verdad? Igual ese sería como el ejemplo de este rol que debería de tener el Estado en una economía bajo el modelo de economía social de mercado. Tendría que ser ese árbitro. El árbitro no va a ser un jugador más y no va a tratar de beneficiar a un equipo o al otro. Si viéramos que un árbitro deliberadamente estuviera beneficiando a un equipo, se pierde el interés y también ya no sería algo justo para el otro equipo, ni para todos los demás que estamos observándolo y el juego, ¿verdad? Entonces, no tendría que beneficiar o perjudicar a un equipo. O sea, el que gana, gana y el que pierde, pierde. Y que dependa de las habilidades, del trabajo en equipo, de eso debería depender los resultados, ¿verdad? Y obviamente van a haber algunos que van a tener mejores resultados y otros no. Pero si, por ejemplo, la imagen que ustedes ven ahí donde está cometiendo una falta, si esto ocurriera en el minuto 1 y se deja pasar y se deja pasar, probablemente ya en el minuto 80 sea algo caótico, ¿verdad? Entonces, ahí está la importancia de ese árbitro en un partido de fútbol, que se cumplan las reglas, ¿verdad? Entonces, aunque estén escritas, se necesita ese árbitro en todo momento. Entonces, ese es como el ejemplo de lo que tendría que tener ese rol del Estado, ¿verdad? Que va a sancionar y va a detener, ¿verdad? Esas jugadas que pudieran afectar el desarrollo del partido de fútbol. Entonces, de igual manera, el Estado tendría que regirse por ciertos principios que van a contribuir a mejores resultados, ¿verdad? Entonces, aquí la idea es que ya dependa de las habilidades de cada jugador y de cada equipo el resultado que obtienen. Y bueno, si van a perder, pues así es el fútbol, ¿verdad? Alguien en algún momento va a perder y en otros momentos va a ganar, ¿verdad? Igual pasaría con el tema económico, ¿verdad? En algún momento, algunas decisiones económicas que se tomen van a ser malas y obviamente puede una empresa perder e incluso ir a la quiebra y cerrar, ¿verdad? Es como parte de ese mecanismo de mercado. Para esto, entonces, hay ciertos ejemplos muy interesantes, pero lo principal es recordar cuáles son estos principios centrales. Y el principio es la persona humana, que al final tendría que ser el centro de la sociedad y sus necesidades tendrían que estar satisfechas. Muchas veces en un modelo solo económico o solo de mercado se ve el trabajo como un factor de producción más, olvidando que al final la persona debería ser el objetivo final del desarrollo y también es parte del juego, pero al final el objetivo es que sus necesidades estén satisfechas, ¿no? Entonces, este es como el principal elemento que distingue a este modelo económico de otros. Y hay tres conceptos que son muy interesantes y que se tienen que aplicar para tanto en el tema económico como político como social. El primero es la libertad. Y por eso es que el que la economía social de mercado valore mucho la libertad, por eso es que se aleja de una concentración del poder del Estado o del mercado. Y es porque esta independencia del individuo y esta mayor libertad posible a sus decisiones y sus necesidades, ¿verdad? Es lo que es como una regla básica, ¿verdad? Pero también esta libertad también tiene esa responsabilidad. Tanto de sus decisiones, ¿verdad? De las buenas se va a beneficiar y de las malas decisiones también va a tener que ser responsable y asumir las pérdidas o las consecuencias, ¿no? También el siguiente punto es la solidaridad, ¿no? Y este es ayudar a quienes no están en condiciones de ayudarse a sí mismos. Entonces, toda esta visión centrada en la persona humana y este valor de la solidaridad es importante y tendría que estar también presente en todo tipo de políticas. Pero también el tercero, que tal vez es un concepto menos conocido, que es la subsidiariedad.
Y el principio dice que quien puede ayudarse debe de hacerlo, ¿verdad? A sí mismo, ¿verdad? Si yo puedo hacer las cosas por mí mismo, las debo de hacer yo, ¿verdad? Y luego, así sucesivamente, si yo no puedo, entonces ahí ya podría mi familia ser responsable, y si no, después ya la comunidad cercana, y después ya el municipio, el departamento, y así a nivel para ir subiendo de responsabilidad. Pero la idea es que las personas tienen que ser autónomas, tienen que ser responsables, y tienen que lograrlo como por sí mismos, ¿verdad? En el momento que no se pueda, va a ir subiendo como esa solución, ¿verdad? De instancias, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿verdad? Entonces, estos 3 puntos también son como la característica importante, ¿verdad? También en el tema económico está diferentes principios que son estructurales y otros que son reguladores. Estructurales tiene que ver con esas reglas del juego, esas reglas que están escritas y esa garantía como básica que tiene que ocurrir. Y los reguladores es como ese árbitro que va a intervenir en los momentos donde están ocurriendo las diferentes jugadas. Con los estructurales, cada vez más diferentes economistas han analizado cómo las instituciones y las reglas del juego al final son muy importantes para determinar los resultados. Pero obviamente no solo quedan buenas reglas, sino después esa regulación que se necesita. En lo estructural, lo básico es esa protección de la propiedad privada, que haya mercados abiertos, que sean competitivos, que haya libertad, pero que también haya responsabilidad, ¿verdad? Hay muchas ocasiones donde hemos visto que hay empresas que van a quebrar y al final es el Estado la que los ayuda, ¿verdad? Eso ha pasado con muchos bancos en Estados Unidos, donde también las ganancias se las quedan los accionistas, pero las pérdidas ha tenido el Estado que llegar a salvarlos, ¿verdad? Entonces, esto sería como algo que no debería de ocurrir, ¿no? Además, las políticas económicas deberían de ser estables, flexibles, transparentes, obviamente reducir la corrupción, ¿verdad? Y elevar la eficiencia. Y la parte de regulación es ese actuar, ¿verdad? Controlar y reducir ese poder de monopolio. Tiene que haber una legislación. Guatemala es el único país ya de la región que no tiene una legislación que proteja la competencia, ¿verdad? Entonces no está en la legislación, pero tampoco existe esa parte de regulación de actuar, ¿verdad? Además, tendría que ser responsable con la política fiscal de intervenir para poder brindar como los servicios básicos a la población, y que brindar esa política social, ¿verdad? Como vimos, que también es parte de ese garantizar las oportunidades, y también que los precios deben de reflejar los costos, y esto también vinculado a el tema de que uno de los costos es el tema ambiental, y si están haciendo un daño, tienen que asumir el costo de ese daño que están haciendo. Entonces, por ejemplo, en el tema de la concentración y la reducción de ese poder monopólico, usualmente los países tienen legislación, ¿verdad? Donde se prohíbe, digamos, esa concentración, que las empresas concentren la producción de algún bien o servicio, especialmente los que sean básicos para la población, ¿verdad? Porque si es un bien y servicio básico, es mucho más complejo. Al final los consumidores no tienen otra alternativa que consumirlo, y lo que tiende a ocurrir es que elevan los precios mucho más allá de los costos y de la ganancia media esperada, sino que hacen un abuso de ese poder. Y en Guatemala podemos ver muchos sectores donde hay altos niveles de concentración, ¿no? En el tema de telefonía, uno de los ejemplos, ¿verdad? Que es más evidente, donde solo hay 2 oferentes del producto, entonces o es una alternativa o la otra alternativa. Entonces se coarta esa libertad individual, y también mina el hecho de que las empresas estén compitiendo entre sí
para mejorar los servicios, mejorar los productos y los precios. Este es como tan solo uno de los ejemplos que hace falta, ¿verdad? Y que dentro de economía social de mercado debería de ser uno de los elementos principales. Otro es el tema de la política fiscal. La política fiscal comprende toda la parte de recolección, digamos, de los ingresos, la parte de tributación, pero también cómo es que van a gastar esos recursos tributarios. Hay un par de elementos que es importante siempre recordar, que solo se puede redistribuir lo que antes se ha producido, especialmente en modelos económicos como Guatemala, donde su única fuente de ingresos, la única fuente de ingresos del gobierno son los impuestos. No hay como Panamá, por ejemplo, que tiene el Canal de Panamá y puede recibir ingresos de otras fuentes u otros países donde donde el Estado también es dueño y hace uso de productos como mineros o de petróleo y recibe también ingresos de esas otras fuentes, ¿verdad? En Guatemala no, y entonces lo que ocurre es que solo va a poder distribuir lo que antes se ha producido por el sector privado, por las empresas y lo que ganan los trabajadores. Entonces, a su vez, se necesita elevar el crecimiento económico para que a su vez se puedan tener también mayores ingresos. Y además, por otro lado, como vemos en esta gráfica, Guatemala es de los países que tiene una carga tributaria más baja. Entonces, donde se cobra un menor nivel de impuestos y al final esos son los recursos con los que puede utilizar el Estado para pagar, construir escuelas, hospitales, carreteras. Y obviamente está todo el tema de eficiencia del gasto y un uso eficiente de los recursos que tendría que estar completamente vinculado al tema política fiscal. O sea, si ese bolsón tiene muchos hoyos, ¿verdad? Si se le echa más, ¿verdad? Al final se va a seguir saliendo. Entonces, se necesita obviamente más recursos para mejorar los servicios, pero a la vez también se necesita reducir la corrupción, ¿verdad? Y además se necesita también mejorar la economía, que haya más empresas, que sea más fácil la creación de empresas y de negocios para que también se puedan obtener mayores ingresos de esa tributación. Y más empresas tendrían que estar en el sector formal para de esa manera elevar esos ingresos fiscales. Y lo importante es que la política fiscal tiene un efecto muy importante porque es como un actor con poder económico, con recursos, que podría destinarlos no solo a brindar esta igualdad de oportunidades, porque esta igualdad de oportunidades alguien lo puede tener si tiene las condiciones básicas mínimas, ¿verdad? Que es el tema de salud, educación, y no solo educación básica, primaria, secundaria, universitaria, técnica, que les permitan a ellos emprender o encontrar un trabajo, ¿verdad? Para poder satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Entonces, toda esta parte de la política fiscal también juega un rol muy importante en el tema social, ¿verdad? Recordemos que también en el tema social, si recordamos los principios que era la libertad, la subsidiariedad y también la solidaridad, estos tres principios también se tienen que aplicar a una política social. Y al final la importancia es que sí se tiene que garantizar la dignidad, ¿verdad?, de las personas y que ellos puedan desenvolverse y participar en ese partido de fútbol, ¿verdad? Tener esas condiciones, ¿verdad? Pero implica que no tienen que padecer de desnutrición crónica, tienen que tener las condiciones básicas, tienen que tener acceso a información, así como los jugadores, mientras mejores condiciones físicas estén, ¿verdad? Todo ese entreno, todo ese desarrollo de habilidades se da con las condiciones básicas que tienen que existir. Y luego ya, bueno, obviamente algunos van a tener muchas más habilidades que otros, pero lo importante es que todos puedan competir en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, por eso la idea es que la política social no va a tener como objetivo liberar a la persona de su responsabilidad, porque estaría en contra de los principios de libertad y de subsidiariedad, pero sí es crear esas condiciones mínimas, básicas,
para que todos puedan venir y competir en esa igualdad de condiciones. Y la mejor política social es una buena política económica que permita esa competencia. Entonces, aquí en este cuadro traté de como resumir, digamos, y de esa como comparación de diferentes teorías, ¿verdad? Por un lado tenemos el extremo de libre mercado o liberalismo. En ese medio está esa economía dirigida o de planificación centralizada, y a la derecha está lo de economía social de mercado. Entonces, mientras que en un modelo extremo, digamos, de libre mercado o de liberalismo, hay libre competencia. En una economía planificada no hay competencia. En economía social de mercado sí hay competencia, pero es justa porque se le da ese rol al Estado que intervenga y sancione esas acciones de empresas que tiendan a concentrar el mercado, ¿verdad? Por ejemplo, especialmente en temas como de medicamentos, como las farmacéuticas, ¿verdad? De solo ser uno de los que puedan vender ese bien básico necesario para la población, ¿verdad? En ese tipo de momentos es donde se debería de intervenir, ¿verdad? Para garantizar esa competencia justa. Por el otro lado, también está que en el libre mercado se garantiza esa propiedad privada, mientras que en una economía de planificación centralizada hay propiedad nacional, y en la economía social de mercado sí tendría que garantizarse esa propiedad privada. Luego, en la economía de libre mercado hay libre selección de trabajo. En la centralizada hay trabajo asignado. En la de mercado habría esa libre selección, ¿verdad? Pero también el Estado tendría ese rol de tratar de garantizar esas condiciones para que existan las oportunidades de trabajo. Y es algo que también vemos que en Guatemala no están dadas esas oportunidades. Y un indicador que lo podemos ver es la migración. Vemos como tantos guatemaltecos están saliendo del país en búsqueda de oportunidades económicas. Y no es que no van a Estados Unidos a recibir la ayuda social, sino que ellos van a Estados Unidos a trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Guatemala? Que ellos no pueden lograr desarrollarse aquí, ¿verdad? Junto con sus familias, sin atravesar y sin asumir todos esos riesgos que es salir del país, ¿verdad? Guatemala está perdiendo toda esa mano de obra y toda esa población que realmente desea trabajar. Y que aún así está mandando parte de sus ingresos para ayudar a su familia. También otro de los puntos es en el tema del consumo, ¿verdad? Libertad en el consumo, economía social de mercado también, mientras que en la planificada sería restringido, que iría en contra de esa libertad. En el libre mercado también el individuo es el responsable, en economía social de mercado también. Sin embargo, sí está esa parte de compensación social, especialmente en el tema para todos los que no pueden, ¿verdad? Tendría que haber esa protección, ¿verdad? En el tema de enfermedades, en el tema de perder un empleo, todos esos elementos que son necesarios también tendrían que estar cubiertos, ¿verdad? También, por el otro lado, en el tema de libre mercado, son las empresas las que deciden, ¿verdad? Y el Estado también, como uno de los actores más, también contrata, igual que en economía social de mercado. Y en el extremo está ya como que solo es el Estado en una economía centralizada. Luego, en economía de libre mercado, el Estado se abstiene, digamos, de participar o intervenir. En la centralizada es el único actor, pero en la de mercado interviene cuando considera que es necesario, ¿no? Como ese regulador, como ese árbitro. De lo contrario, tendría que dejar pasar y permitir que sean los individuos, los jugadores, los que determinen esos resultados. Al final, la gran pregunta que nos queda es, bueno, si realmente es la economía social de mercado aplicable para Guatemala. Y bueno, eso nos queda como la pregunta de reflexión, pues a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que se las lanzo, ¿verdad?
si creen que hacia un modelo similar podríamos aspirar, ¿verdad? A ese, no es como una receta que podamos trasladar exactamente igual para Guatemala, pero sí todos los principios, ¿verdad? Que podrían ser útiles y beneficiar, ¿verdad? En general, tanto en la parte económica, pero también en la parte social. Bajo este modelo, la idea es tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario. Eso es como... Entonces, obviamente, por el tiempo que hay un montón de elementos y temas y detalles específicos que pudiéramos como ir abordando, pero pues obviamente por el tiempo lo dejo hasta aquí. En realidad, cuando había hecho la presentación original tenía 50 slides, pero después con Ingrid no 30 y después la fue bajando hasta el punto que llegó, pero bueno, aquí estoy igual para las preguntas. No, muchas gracias, Astrid. Excelente presentación. Es un tema apasionante, pero también muy complejo y creo que nos has podido trasladar información muy valiosa. En el chat tenemos 2 preguntas. Les voy a dar primero bueno, antes que nada a Rudolf la palabra. No, gracias, Ingrid. No, está bien. Gracias. Gracias a Astrid más que todo, ¿verdad? Sí, muy buena Astrid. Hay una pregunta de Gabriel. Le daríamos la palabra a Gabriel para que se la pudiera plantear a Astrid. Si no, con mucho gusto la leo, está en el chat. ¿Es posible crear diferentes fuentes de ingreso de la economía guatemalteca además de los impuestos? ¿Cuáles serían esas opciones? Bueno, justo hay otros países donde han puesto como el ejemplo, ¿verdad? Esas otras alternativas. En Guatemala hubo un momento donde se habló como esa autopista que uniera como ambos océanos, ¿verdad? También el tema de extracción de fuentes naturales, ¿verdad? Sin embargo, no necesariamente todos los países lo han hecho de manera eficiente cuando se encarga el gobierno, ¿verdad? Entonces, creo que en este caso podría dejarse los ingresos tributarios, ¿verdad? Como esa principal fuente, pero en ese sentido, sí, Guatemala tiene un gran desafío porque cada vez está reduciéndose la base tributaria que paga los impuestos en el sector formal y se está ampliando este sector informal, ¿verdad? Ya sea empleo informal, pero también economía informal, ¿verdad? Entonces creo que este es como un gran desafío y en realidad lo que ocurre es que las personas no encuentran como cuál es el incentivo de trasladarme al sector formal, solo implica, es algo complejo, y no tengo un objetivo tan tangible en el corto plazo. Y si lo puedo hacer, y si no hay nadie que me está diciendo que no lo puedo hacer de manera informal, pues lo hago así, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante, o sea, que el Estado no solo cree el incentivo, que las personas se trasladen al sector formal y paguen los impuestos, ¿verdad? Desde pequeñas empresas hasta las empresas más grandes y que sea mucho más eficiente en todo el proceso de recolección, ¿verdad? Porque en un escenario como el que estamos, el solo incrementar los impuestos implicaría que solo los mismos que ya están pagando impuestos tendrían que pagar más, ¿verdad? Y lo que se trata es ampliar esa base tributaria, que muchos que están en el sector informal se trasladen al sector formal y también que la superintendencia, digamos, que pueda lograr como esa recolección mucho más eficiente de todos los que están evadiendo impuestos, ¿verdad? Hay incluso elusión y hay evasión. Y de hecho, incluso la SAT ya tiene calculado en qué porcentaje se va en los impuestos. Entonces, si ya tienes ciertos indicadores y de dónde están posiblemente todas estas fugas, deberían de ser también otra de las tareas primordiales que tendría que combatir, ¿verdad? Esta evasión de los impuestos y ampliar la base tributaria. Muchas gracias, Astrid. Vamos con Beatriz, que tiene una pregunta para ti, luego con María Gabriela y luego con José Alberto Yela.
Ay, no se escucha, Beatriz. Ok, no me quería activar el micrófono. Buenas tardes, Astrid. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Yo quisiera que me comentaras un poquito cómo funciona el tema de la subsidiariedad en el caso de Guatemala. Bueno, de hecho, dentro de la universidad, en el IBIES, hay un experto, Dr. Miguel von Hagen, que él analiza como este tema y en realidad él lo que ha hecho es, ha escrito mucho acerca de cuáles podrían ser los lineamientos, cómo que este concepto se puede aplicar. Y él lo que hace es analizarlo desde el nivel municipal, ¿verdad? Y propone cómo deberían de funcionar de ese nivel pequeño, ¿verdad? Tanto escuchar las opiniones de las personas, solucionar las opiniones, ¿verdad? Y las decisiones desde lo más pequeño, ¿verdad? Para ir solucionando y llevando esas necesidades hacia arriba, ¿verdad? Todo el aparato como estatal, ¿verdad? Él hace como este análisis en todo el tema político y propone como una nueva legislación que debería de funcionar para poder aplicar el principio de subsidiariedad. Creo que son como artículos como muy interesantes y específicos y aplicados al caso de Guatemala. Entonces, la ventaja es que este modelo concentra, digamos, o sea, las decisiones, esa descentralización tendría que estar como a ese mayor nivel, ¿verdad? Creo que ese es como el punto más interesante y yo la verdad es que se los voy a compartir para que ustedes lo puedan leer, ¿verdad? Porque es justo esa receta que debería de aplicar, ¿verdad? Desde ese nivel político hacia arriba. Muchas gracias. Muchas gracias, María Gabriela. Gracias y gracias, Astrid, por la plática, la verdad muy clara y ni sentí el tiempo. Yo pues justo iba a preguntarle que qué tan lejos creía que estábamos de conseguir una economía social de mercado acá, pero usted nos la dejó a nosotros como reflexión, entonces voy a esquivar esa pregunta. Pero un ejemplo, o sea, ahora estamos viendo que ya no hay tanto capitalismo puro ni socialismo puro, sino como mezclas, digamos. Entonces, en el caso de Dinamarca, que ellos son capitalistas, pero tienen políticas socialistas, por ejemplo, de que dan los servicios básicos, que el Estado da los servicios básicos, ¿ese podría ser un ejemplo de que tiene economía social de mercado o no? Sí, de hecho, al final los principios es lo que uno puede como analizar qué es lo que están haciendo los países. Hay un indicador que me gusta mucho analizar, que es el indicador que se llama de libertad económica. Ellos lo que miden es qué tanto poder tiene el Estado en diferentes actividades, ¿verdad? Dentro de un país y en base a eso tiene como un ranking. Entonces ahí se puede ver cuáles son los que son más libres y los que son menos libres, ¿verdad? Pero justo como mencionas, ya esos extremos, salvo en muy pocos casos conocidos, se trata de aplicar, pero en realidad están todos en un punto más o menos intermedio. Lo importante ver es incluso casos como países donde usualmente alguien cree, bueno, Estados Unidos va a estar completamente liberal, pero cuando se ve toda la política económica y social que aplica a Estados Unidos, se puede ver que no está tan libre como uno suele creerlo, ¿verdad? Entonces, sí, la diferencia tal vez es en el tema, obviamente, de que el mercado sea el que se tomen las decisiones, ¿verdad?, económicas y se incentive ese crecimiento económico, pero también la característica importante de economía sobre el mercado es que al final es el ser humano y su bienestar, ¿verdad? También que no hay que olvidar en esta ecuación. Entonces creo que esa es como una de las características y si el ser humano tiene esas necesidades básicas satisfechas, entonces no hay que ver solo, por ejemplo, el PIB, sino que también los indicadores sociales. Por ejemplo, comparar no solo el tema de ingresos y PIB per cápita, pero también cómo está el nivel de escolaridad, cómo están los niveles de salud, ¿verdad? La esperanza de vida al nacer, cómo están esos otros indicadores sociales en ese país. Podría tener niveles muy altos del PIB, pero también hay que ver esa otra cara de la moneda, ¿verdad? La parte social. Gracias, Astrid.
Vamos con la pregunta de José Alberto Yela y luego con la pregunta que tiene Ana Isabel Lucas. José Alberto la pone en el chat, ¿verdad? Sí. Que dice cómo el Estado podría regular los monopolios en la economía, por ejemplo, en el caso de Guatemala, donde ya existen los monopolios. Bueno, este es un punto completamente difícil, ¿verdad? Porque en realidad sabemos que históricamente en Guatemala se ha permitido la existencia de monopolios, incluso subsidiados o permitidos por el gobierno, ¿verdad? Desde históricamente, ¿verdad? Sabemos cuáles industrias han estado, se permite que haya existido esa concentración. Pero vemos cómo es que si se abren y si en algunos casos tiene que la legislación cambiar y en otros casos tiene también que permitirse que más empresas entren. Pero uno de los casos interesantes es el tema de la cervecería en Guatemala. O sea, recordarán, bueno, no sé si recordarán la mayoría, pero solo había una empresa, ¿verdad? Que es la que es única que había y no se permitía que otras empresas entraran al mercado de Guatemala. Sin embargo, hubo un momento donde al final el presidente de turno permitió que una empresa extranjera entrara a Guatemala a competir y a partir de ahí ya muchas otras entraron o surgieron de Guatemala. Incluso, Ana, ahora hay más empresas como cervecerías artesanales que están compitiendo también en ese mercado. Y eso ha resultado como en beneficios porque también vemos que la cervecería nacional no se quedó como estancada, sino que también al ver la competencia, ellos también empezaron a innovar, a lanzar nuevos productos, ¿verdad? Incluso también en el segmento de cervecería artesanal. Entonces se puede ver cómo el mercado al final se beneficia y los consumidores se benefician y se genera innovación de esa mayor apertura. Sin embargo, obviamente todavía es un mercado, si ustedes lo ven como porcentaje de las ventas de tipos de cerveza, todavía está la cervecería con un 70% del mercado, de concentración del mercado. Entonces, una vez se ha permitido por tanto tiempo, obviamente va a haber una empresa que tiene mucho más conocimiento del mercado, de la logística, los canales de distribución, ya tiene la maquinaria, el equipo. Entonces, las empresas pequeñas que surjan no van a estar en condiciones de competir en un corto plazo en las mismas condiciones. Pero mientras más se apertura el mercado y se permite esa intervención del Estado para regular ese tipo de actitudes, podría a un mediano y largo plazo traer como mejores resultados en este caso en concreto, pero es lo mismo que pasaría en las demás industrias, ¿verdad? Es decir, que de un día para otro, donde ya existen, ¿verdad? No sería como lógico venir y decir, bueno, que cierre esa empresa grande, sino que ver cómo se apertura y se permite que otras empresas entren, ¿verdad? Al mercado. ¿Verdad? Gracias, así como, Astrid. Gracias. No quería decir algo más, querías. No, dale. Está Muy bien. bien, disculpa. Ahorita la pregunta sería de Ana Isabel Lucas. Gracias, buenas noches. Gusto estar. Yo tengo una duda respecto a los que tenga algún nivel. Fíjate, Isabel, que no se te escucha. Si deseas, podemos ponerlo en el chat y con mucho gusto lo leemos. Si tienes problemas con el micrófono. Bueno, mientras logramos restablecer la comunicación con Isabel y que pueda plantear su pregunta, hay una pregunta en el chat de Iván Gómez. ¿Quiénes son los principales impulsores de la economía social de mercado con la finalidad de que se implementen sus principios en un Estado? ¿Partidos políticos, sector privado o la sociedad misma? Bueno, en realidad el surgimiento, digamos, de este modelo fue en un como momento político muy específico, ¿verdad? Muy especial. O sea, sabemos que surgió en la tras la Segunda Guerra Mundial.
Entonces era un momento histórico específico donde todavía estaba ese modelo, por un lado socialista, o sea, estaba incluso dividida Alemania. Bueno, creo que hay como otros más expertos en la parte teórica histórica que yo en ese tema, pero la idea es que en ese momento se tenía como esa gran duda de cómo satisfacer y cómo proveer como las buenas condiciones sociales de un modelo socialista que se necesitaban dar como las oportunidades, pero también por el otro lado, del otro lado de Alemania, la Alemania occidental, que estaba teniendo grandes avances en el tema económico, cómo potenciar esos avances que se estaban teniendo en ese tema económico. Pero a la vez se necesitaban todo ese resguardo social. Entonces, en Alemania ocurrió como en ese momento crucial, ¿verdad? Entonces, era la opción entre superar ese liberalismo de mercado radical y el socialismo. Entonces, era como esa solución intermedia, tratando de obtener como los beneficios de esos dos puntos, ¿verdad? Entonces, sí, esos dos extremos, y ese fue como el momento donde ocurrió, ¿verdad? Ese surgimiento de esta idea, ¿verdad? Y creo que, bueno, o sea, ahora los países obviamente es un gran reto, ¿verdad? Porque se necesita no solo del lado económico, sino también todas las reglas del juego y ese rol que tiene que tener el Estado, que es distinto, ¿verdad? Mucho más participativo, pero con esta visión, ¿verdad? De largo plazo y de equilibrio y de justicia, ¿verdad? Y con los valores, pensando en el ser humano también. Entonces, creo que obviamente es algo como complejo, ¿verdad? Pero es como eso que podemos aspirar, ¿no? Gracias, Astrid. Gracias, Ana Isabel. Nos ha colocado su pregunta en el chat porque su internet está inestable. Lástima que no lo logró plantear directamente. Sin embargo, decía ella, quería consultar si hay algún indicador de relación entre el nivel de educación de la población y el éxito de la economía social de mercado. Bueno, usualmente el índice de desarrollo humano contempla las tres variables: el tema de educación, el tema de salud y el PIB per cápita. Entonces, en el tema de educación, ¿verdad? El promedio de años de escolaridad que se tiene en un país. En el tema de salud se toma en cuenta la esperanza de vida al nacer, ¿verdad? Mientras más años se tiene de vida al nacer, es como mejor están los niveles de salud, ¿verdad? Y el tema del PIB per cápita. Entonces, ese indicador es ese conjunto de esos tres elementos. Obviamente no es como perfecto, pero al final es como uno de los que mejor te dice cómo está el nivel de desarrollo de un país. No solo el tema económico, sino también el tema educación y social, ¿no? Muchas gracias, Astrid. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta, una pregunta, comentario. Gracias, Ingrid, por la moderación y gracias a todos por su participación y por la excelente intervención de nuestra experta Astrid Bertetón, que exactamente hace unos cuantos años estaba en su posición, ¿verdad? Y ahora ya es experta, entonces esperamos que ustedes también estén en algunos años viendo, pues haciendo ciertas pláticas de los temas que van a hacer ustedes expertise. Por lo tanto, vamos a dar la pauta para que podamos hacer la foto grupal. Entonces, si fueran tan finos todos de encender sus cámaras, y Álvaro nos va a hacer el favor de indicarnos cuándo va a tomar la fotografía. Claro que sí, con mucho gusto. Por favor, todos activen su cámara y vamos a tomar 2 fotografías. Voy a dar un par de segundos en lo que se activan las últimas cámaras. Y sonrían a la cuenta de 3, por favor. Vamos con la primera foto. A la 1, a las 2 y a las 3. Voy a tomar una segunda foto. A la cuenta de 3 otra vez, por favor. Y muchas gracias a los que activan su cámara en este momento. A la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, muchas gracias. Ok,
Ok, muchísimas gracias Álvaro por el soporte y de nuevo agradeciendo a nuestra experta Magíster Astrid Tetón por una explicación del ESM que no es tan fácil explicarla como lo hizo ella y tan ameno como lo hizo también, ¿verdad? Como nos indicaba ella, tenía bastantes diapositivas y gracias también por atender ahí al llamado de hacerlo bastante dinámico y escueto, pero no fue nada escueto, sino que bien específico con una información muy puntual y excelente. Entonces, damos por concluida ya una de las últimas reuniones de after meetings que tenemos con los becarios y asimismo hacemos el llamado para el próximo evento que tenemos la segunda fase del encuentro de becarios en octubre, para que todos estén ahí atentos a los llamados que vamos a hacer de convocatoria. Y también en el grupo de WhatsApp que tenemos todos, la junta directiva les estaría dando algunos lineamientos para que ustedes estén atentos a finales de este mes y puedan optar o postularse a ciertas candidaturas que tendríamos en octubre. Entonces, sin más que agregar, les damos gracias a todos y quisiera saber si Rudolf quisiera darles unas últimas palabras de despedida a todos y gracias por su presencia. Solo otra vez, muchas gracias a todas y todos por su participación. Estoy seguro que había un tiempo muy fructuoso y nos vemos pronto en el próximo mes. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos, qué alegre verlos. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches. Adiós, Annalisa, Ingrid.